Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor en esta ocasión para ver el último de los temas que vamos a ver en nuestro tercer periodo, que es la secuencia 28, que son estrategias de resolución de problemas. Realmente, chicos, aquí en este tema no vamos a ver nada nuevo. Son todas las cosas que hemos aprendido atrás: a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir fraccionarios aplicados a situaciones de problemas. Entonces, acá básicamente lo que vamos a ver es unos posibles consejos o pasos o estrategias que yo puedo seguir para poder solucionar un problema que me ayude a llegar a su solución final. Entonces, para eso voy a presentarles la situación que nos muestra acá en su libro físico, la misma que vamos a usar también para desarrollar la página del trabajo autónomo de hoy, que es la página 65. Entonces vamos a hacer la lectura, yo voy a hacer la lectura de este problema con ustedes, vamos a analizarlo, a mirar cómo fue que se hizo y pues ustedes luego pasarán a hacer la actividad de la página 65. Entonces, como vemos acá en la clase de biología, trabajan la densidad de diferentes líquidos. Así los estudiantes llevaron aceite, agua y miel. En el laboratorio tienen un recipiente transparente con capacidad de 240 litros, es decir, un recipiente que le caben 240 litros. ¿De qué? Pues de lo que sea, de agua, esto en este caso puede ser aceite o miel. El caso es que le caben esos 240 litros. En este primero se vierten 2/8 de recipiente con miel, después un cuarto de recipiente con agua y finalmente 3/8 de recipiente con aceite. Y la pregunta que nos hacen y que ya está aquí resaltada es: ¿qué fracción de la capacidad del recipiente se llenó? Si sigamos estas pautas o herramientas matemáticas que nos sirven para solucionar la situación. Entonces, esto que nos plantean aquí en el libro es la posible estrategia que nosotros podríamos seguir para poder solucionar este problema. Es una manera organizada de nosotros ir mirando el problema para poder entender cómo solucionarlo. Entonces, pues, primer paso obviamente sería comprender el problema. Eso abarca muchas cosas. Dirán, bueno, sí, profe, comprender el problema, pero ¿cómo lo comprendo? Pues, primero que todo, el consejo que yo les doy es que uno debe leer al menos 2 o 3 veces el enunciado del problema, mirar qué cosas me están dando, qué cosas que aparecen en palabras se pueden transformar en números y qué cosas que aparecen en números realmente se utilizan para la solución o no. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es volver a hacer una lectura del mismo y lo empezar a resaltar aquellas cosas que me interesan. Entonces, eso de acuerdo con la pregunta que me están haciendo. Acá me dicen qué fracción de la capacidad del recipiente se llenó. Entonces, bueno, acá pues como estamos hablando de capacidad de recipiente, pues a mí me interesaría a lo mejor tener este dato presente: 240 litros. Otra cosa que hay que tener presente acá, pues que me están dando fracciones, pero me las están dando en palabras. Entonces yo lo voy a resaltar. Aquí, por ejemplo, dice que se vierten 2/8 del recipiente. 2/8, pues obviamente representa un número fraccionario, que es el 2 arriba y el 8 abajo. Y tener en cuenta que eso es miel. Después un cuarto pues es un 1 arriba con un 4 abajo y finalmente 3/8, que sería un 3 arriba con un 8 abajo de recipiente de aceite. Fíjense que acá estamos trabajando con fraccionarios, ya ahí ya se me puede venir una idea de que a lo mejor voy a tener que hacer operaciones entre fraccionarios, ya sea suma, resta, multiplicación o división, pues ya miraremos dependiendo de lo que necesitemos. Aquí la clave es responder esta pregunta: ¿qué fracción de la capacidad del recipiente se llenó? Aquí cuando me hablan de la fracción de una unidad, de una parte del todo, pues yo me puedo imaginar el recipiente como si fuera un cilindro al que voy a partir en partes iguales dependiendo del fraccionario que yo le voy a estar asignando. Entonces, pues aquí realmente no me interesa cuánto es, si es de 240 litros, sino lo que me interesa es cuántas partes lo estoy partiendo y cuántas estoy tomando, porque estamos hablando de fraccionarios. Ya de pronto en otro tipo de pregunta van a necesitar el de dato de 240 litros, pero veamos a ver qué se puede hacer. Entonces, aquí en el ejemplo nos dicen que solucionemos la pregunta planteada en la situación inicial, que es la fracción del recipiente que se llenó. Entonces, aquí la estrategia es la siguiente para este problema. Después de leer el problema, resaltamos los datos y las preguntas y la pregunta, que fue lo que ya les mostré en la parte de arriba, lo importante que eran los 240 litros, que aquí lo tengo, aquí está escrito al lado, los 3/8 que representan el aceite, la cantidad de aceite que se echó, pues la fracción de aceite del recipiente que se echó, un cuarto de agua y 2/8 de recipiente con miel. Fíjense que esos datos ustedes pues obviamente cuando tengan el problema los resaltan, pero aparte pues los vamos a sacar, los vamos a escribir aparte porque los necesitamos tener ahí pendientes. Después de que tenemos los daticos aquí pendientes, pues la estrategia más obvia en este caso sería hacer un dibujito. El dibujito nos ayuda a comprender muchísimo mejor la situación. Entonces, como vemos acá, eh,
se ha hecho un rectángulo, un prisma, por así decirlo, que es una figura tridimensional en forma de cajita, pero en una cajita pues que no tiene todos sus lados iguales. Esa la vamos a utilizar para resolver, para llenar nuestros fraccionarios que hemos hecho acá. Entonces, como pueden ver, aquí 2/8 de recipiente, aquí tenemos 3/8 también y aquí tenemos un cuarto. Entonces, para poder utilizar el mismo recipiente, aquí la estrategia que yo recomiendo es hagamos que estas tres fracciones sean equivalentes, porque si hacemos que las tres fracciones sean equivalentes, pues podemos hacer un solo tarro y ese mismo tarro partirlo en las mismas partes y tomar, y ahí ya puedo tomar de cada una de las partes que son. Entonces, como vemos, 3/8, perdón, aquí dije equivalentes no es homogéneas. Hagamos que las fracciones sean homogéneas. ¿Por qué quiero que las fracciones sean homogéneas? Porque quiero que todas tengan el mismo denominador y así yo pueda partir en partes iguales este tarrito que está acá. Entonces, como pueden ver, 3/8 y 2/8 son homogéneas porque tienen los dos, tienen el denominador 8, pero un cuarto no. Pero es muy sencillo volver homogéneo un cuarto con las otras dos porque solamente es multiplicar el 4 por 2 y me queda 8 y el 1 por 2 y me queda 2. Entonces, por eso me quedaría acá 2/8 de agua, viene siendo los mismos 2/8 de miel. Quiere decir que tanto de miel como de agua se ocupó el mismo espacio del tarro. Entonces, como pueden ver acá, 2/8, que es de color naranjita, que es el de miel, por eso tiene dos partecitas de color naranja, porque si se fijan acá, el recipiente está partido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y de esas 8 partes he tomado dos de color naranjita que sería la piel, que sería la miel. Y el un cuarto, que vendría siendo los mismos 2/8 y volvemos homogénea un cuarto con los demás. Entonces un cuarto es lo mismo que decir 2/8, y por eso me aparecen dos partecitas de color azul aquí, dos partitas de color azul que representaría el agua. Y finalmente el aceite que tiene las de color amarillo sería tomar 3 de las 8 partes. Por eso, de las 8 partes que está dividido este recipiente, recuerden que la parte de acá que está vacía también es una de las 8 partes y contamos de aquí para abajo me saldrían 8. De esas 8 hay 3 coloreadas de amarillo. Entonces, fíjense que acá están las 3 coloreadas de amarillo. Si hacemos ese análisis gráfico, fíjense que básicamente la gráfica nos estaría arrojando ya la respuesta, porque la pregunta sería ¿qué fracción de la capacidad del recipiente se llenó? Entonces fíjense que aquí todo lo que está coloreado, ya sea con naranja, con azul o con amarillo, es todo aquello que se llenó y simplemente sería sumar todos esas partes coloreadas y esa sería mi respuesta. O sea, gráficamente casi que me la está mostrando ahí la respuesta, pero obviamente tenemos que mirar todos los frentes. Entonces aquí ya tengo la gráfica que representa esta situación. Tengo los datos escritos, entonces vamos a ver qué análisis se puede hacer acá. Entonces el análisis que me muestran aquí es que para averiguar la fracción de la capacidad del recipiente que se llenó, adicionamos la cantidad del espacio que ocupa cada uno de los líquidos. O sea, básicamente esto que hicimos gráficamente es el análisis. Fui llenando poco a poco el recipiente dependiendo de la fracción que me dieron. Aquí las operaciones matemáticas, entonces fíjense que acá sumamos 3/8 más un cuarto más 2/8, que es una operación matemática que ustedes saben hacer perfectamente. Hacemos que todas sean homogéneas para poder sumarlas. Aquí fíjense que fue lo que hice acá, lo hice ahorita que les mostré. Entonces me quedaría pues la suma de las tres, aquí está queda transformada en 2/8, entonces será 2/8 más 2/8 más 3/8, todas me quedan homogéneas, las puedo sumar los numeradores y en general me quedaría entonces la suma de las tres, 7/8, que básicamente la gráfica es lo que nos está mostrando. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes coloreadas, que son los 7/8 que están aquí. Y pues si hay 7 partes de 8 coloreadas, pues esas son las partes que se llenó el recipiente. Si de pronto la pregunta es sido, ¿qué parte del recipiente quedó vacía? Pues es muy fácil, mire, aquí está vacía esta, que sería 1/8. Solo una de las 8 partes no se llenó. O hacemos la resta. 1 menos 7/8, si hacemos esa resta, pues me va a dar 1/8. Ustedes lo pueden comprobar si quieren hacer la comprobación. Y finalmente aquí en el punto 4 dice, revisemos que la fracción de la capacidad del recipiente que ocupa nuestro líquido sea mayor que la fracción que ocupa cada líquido en el recipiente y que la fracción que se llenó del recipiente sea menor o igual que 1, siendo 1 la cantidad máxima que se puede contener, que puede contener un recipiente. ¿Por qué debemos hacer esta revisión? Pues porque sería ilógico que si yo sumo tres fracciones, todas menores que la unidad, fíjense que todas son menores que la unidad,
no puede ser posible que si yo sumo las tres se me vaya a rebosar el recipiente, porque pues obviamente no puede ser mayor que 8 octavos porque ahí se me estaría rebosando el recipiente. Si se rebosa el recipiente pues puede ser por dos cosas. Primero porque me dieron mal los datos del problema y de pronto al darme mal los datos del problema pues sale alguna cosa incoherente que es que se me rebosó el recipiente. O segundo que efectivamente sí puede pasar eso que a propósito se le fue la mano y se le rebosó el recipiente y cuando hizo la comprobación matemática nos dimos cuenta que, uy, no, si se rebosó el recipiente, no puedo echar esas cantidades de aceite, agua y miel porque se me va a rebosar. Pero entonces acá lo lógico sería que el recipiente no se rebose, ¿sí? Para nuestro problema lo lógico sería que no se rebose. Por eso acá en el punto 4 me están diciendo que compruebe que la cantidad máxima no puede ser mayor que uno porque uno sería más del recipiente, sería más de los 240 litros, que es lo máximo que le cabe al recipiente. Entonces con eso pues la respuesta ya podríamos decir que los tres líquidos ocupan 7 octavos del recipiente. Pasemos entonces ahora a la actividad de la página 65, que básicamente es la continuación de este problema, en el que le vamos a sacar más cositas a este problema, a este mismo problema. Por eso me dediqué en este video a explicar este problemita porque se enlaza con nuestra página de la actividad 65. Miremos entonces, la página 65, secuencia número 28, me dice, teniendo en cuenta la situación sobre la cantidad de los tres líquidos de la página 59 del libro de contenidos, responde las preguntas. Entonces, primero, observa nuevamente la figura del recipiente de laboratorio y responde. A. ¿Cuál de los tres líquidos ocupa mayor espacio dentro del recipiente? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente con la explicación que les dije ahorita, pues no creo que haya necesidad más de explicarles ahí porque básicamente sería hacerles el problema. Solo es observar la gráfica, mirar cuántos colores están, cuáles son los colores, cuántas partes tiene cada color y pues ahí ya podrían llegar a la respuesta. La B dice, ¿se llenó completamente el recipiente? Sin querer ya di la respuesta, pues ustedes que concluyan. ¿Qué fracción representa la capacidad del recipiente? Bueno, pues también ya lo dije por ahí más o menos lo fui diciendo cuando fui explicando. ¿Cuántos litros caben en el recipiente? Es un dato del problema, también se responde solo porque es un dato del problema. El segundo punto dice, representa sobre la recta numérica la parte que ocupa cada líquido dentro del recipiente. Recuerden que esto es una secuencia que ya vimos. Representación en la recta numérica de las fracciones es una de las secuencias anteriores. Si no recuerdan cómo hacerlo, devuélvanse para que recuerdan hacia atrás donde habla de la recta numérica y pues ahí ya con ese recordatorio van a poder hacer el dibujito de la recta numérica. El punto 3 dice, contesta estas preguntas. ¿Cuántos litros de aceite se vertieron en el recipiente? ¿Cuántos de agua? ¿Cuántos litros se pueden agregar al recipiente sin que se derrame su contenido? Después de decantar los líquidos, Samuel utiliza la tercera parte del aceite en otro experimento. ¿Qué cantidad de aceite utilizó Samuel en el segundo experimento? Bueno, entonces responder esas tres preguntitas. Acá en la pregunta cuántos litros de aceite se vertieron en el recipiente y cuántos de agua, pues recuerden que los datos que me dan son de fracciones. Entonces yo tendría que decir, eh, pues con la fracción hallar cuántos litros. Es decir, por ejemplo, en el de 3 octavos de aceite. Entonces, 3 octavos de aceite como la capacidad, 3 octavos del recipiente, ¿no? Como la capacidad del recipiente es 240, entonces la pregunta sería, ¿cuántos son 3 octavos de 240? Fíjense lo que estoy diciendo, 3 octavos de 240. Si yo digo eso, 3 octavos de 240, quiere decir que estoy utilizando el 3 octavos como un operador. Recuerden que cuando digo 3 octavos de, cuando digo la palabra de, significa multiplicación. Es decir, que si digo 3 octavos de 240, yo estoy diciendo 3 octavos por 240. Eso lo aprendimos ya a hacer también en las secuencias anteriores, cómo se multiplica un entero por un fraccionario. Al hacer esa multiplicación ya tendría entonces la respuesta. El resultado de esa multiplicación me diría cuántos litros de aceite hay. Y lo mismo con las demás preguntas. Con la otra pregunta, los de agua. Aquí me preguntaron los de aceite y aquí pues los de agua. Sería la misma forma de solucionarlo, solo que en vez de usar la fracción que corresponde al aceite, usamos la fracción que corresponde al agua. Y bueno, esa es la pistica que les dejo para que hagan el punto 3. El punto 4 dice, supón que hay varios recipientes para realizar la mezcla. De acuerdo con su capacidad, completa la siguiente gráfica. La capacidad del recipiente, entonces si la capacidad del recipiente es 40 litros, ¿cuánto es la cantidad de agua que se llenaría? O sea, aquí es volver a hacer el ejercicio 3, solo que en vez de usar 240 litros utilizamos los litros que aparecen aquí. Es volver a hacer otra vez multiplicaciones. 3 octavos de 40, por ejemplo con el del aceite, 3 octavos de 40, 3 octavos de 80,
3 octavos de 120, 3 octavos de 160, y acá lo mismo con la miel eran 2 octavos, entonces 2 octavos de 40, 2 octavos de 80, 2 octavos de 120, 2 octavos de 160, y aquí lo mismo con el del agua era un cuarto, entonces creo que era un cuarto, sí, entonces un cuarto de 40, un cuarto de 80, un cuarto de 120, un cuarto de 160, o sea, eso que les estoy diciendo es la operación que deben hacer, no es escribir eso, ¿no? Porque necesito la respuesta. Entonces, ¿cuánto es por ejemplo, un cuarto de 40? Pues es un cuarto multiplicado por 40. Profe, ¿cómo se hace un cuarto multiplicado por 40? Bueno, recuerden que eso ya lo hicimos, cómo multiplicar enteros por fraccionarios. Recuerden, echen para atrás para recordar y bueno, llenamos estos datos de la tabla. Y pues luego hacemos acá la grafiquita, que es simplemente completar dependiendo del color que ya asignaron, depende de colocar cuánto es tan alta la barra, dependiendo del valor que me hubiera dado aquí en la tablita. Y ya pues recuerden que el ingenio matemático es opcional y pues con eso terminamos entonces. Recuerden que si envían su trabajito antes de que acabe la clase, tienen su puntico extra y si no, pues tienen plazo hasta las 9 de la noche del día de hoy para que la terminen y la envíen. La próxima semana pues miraremos la solución, haremos la solución de esta página y terminaremos la semana mirando el taller de repaso, mirando los punticos que más a ustedes les llamen la atención para resolver en clase. Y pues con esto me despido chicos, les mando un abrazo, que Dios les bendiga.